Hola, vamos a buscar la Biblia. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Vamos a leer juntos. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Dios define muy bien sobre el sufrimiento aquí. Bueno me es haber sido humillado. Nosotros en la vida de fe o en nuestra vida, cuando enfrentamos con dificultades, es muy difícil la vida, ¿no? ¿Por qué me ha permitido estas cosas? Parece que otras personas están haciendo la vida de fe en prosperidad, pero ¿por qué me permite estas dificultades? Otras personas hacen bien su vida familiar, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué nuestra familia no podemos tener paz? ¿Por qué tenemos estas dificultades? ¿Y por qué tenemos dificultades económicas? Y cada cosa que hacemos, ¿por qué no se prospera las cosas? Por varias razones en nuestra vida de fe encontramos con dificultades. Seguramente no hay nadie que no tenga dificultad. Pero cuando nos es permitido estas dificultades, depende de qué pensamos, podemos enfrentar las dificultades positivamente y puede ser provechoso para cada uno de nosotros, o si enfrentamos las dificultades negativamente, entonces nos nacerá un corazón de murmuraciones, de quejas, y también interrumpe nuestra vida de fe. El sufrimiento que tenemos es provechoso para nosotros o simplemente es un sufrimiento para nosotros. Muchas veces desconocemos a esto y aunque lo conozcamos nos olvidamos y cuando encontramos con sufrimientos murmuramos y quejamos como los israelitas. Pero aquí Dios nos define ¿por qué nos ha dado el sufrimiento? Dice que es para nosotros. Bueno me es haber sido humillado. Las personas mundanas no suelen usar este tipo de palabras, pero Dios, a través de nuestra vida de fe, después de recibir la salvación hasta el día que muramos, en toda nuestra vida, si tenemos sufrimiento, dice que esto es bueno para mí. Como es bueno para mí, por eso Dios me da sufrimiento. Por eso, cuando enfrentamos con sufrimiento, es necesario tratarlo positivamente. Aunque tenemos muchas dificultades, pero Dios por medio de las dificultades, por medio del sufrimiento, nos hace confiar más en Dios y me ayuda a vivir mejor la vida de fe. Y quiere que mi familia sea mejor. Y si tiene problemas mis hijos, hace que mis hijos sean hijos que temen a Dios. Para eso nos da sufrimiento. Si pensamos así, tenemos un 10. En muchos casos tarda mucho tiempo en pensar hasta este nivel, pero pensar así es bueno para mí. Pensar así en sí mismo es bueno para mí. Y el sufrimiento en sí es bueno para mí. Por eso, ¿por qué Dios nos da sufrimiento? Y en el sufrimiento, ¿qué ventaja nos sobreviene? Y también hay algo parecido que el sufrimiento, ¿no? Que es disciplina. Sobre esto también vamos a pensar juntos. Y cuando recibimos un sufrimiento, ¿qué actitud tenemos que tener?
Vamos a pensar unos cuantos puntos con el tiempo que nos permite. Primero, ¿por qué nos permite el sufrimiento? No podemos vivir sin sufrimiento. Hay manera de vivir sin sufrimiento, ¿no? Que es vivir como yo quiero. Seguir al mundo, entonces Dios no me da ese tipo de sufrimiento, aunque sí me da la disciplina. No me dará el sufrimiento por servir a Dios. Tener sufrimiento es un proceso indispensable en el proceso de servir a Dios. Vamos a buscar la Biblia, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer juntos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que quieren vivir piadosamente? Los que quieren vivir según la palabra de Dios. Los que no se conmuevan por la situación ni por condición, sino siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, siguen la palabra de Dios. Entonces, seguramente tendrá persecución. Persecución es un sufrimiento. Por eso, todos los que quieren vivir correctamente ante Dios, les es dado el sufrimiento. Así que podemos pensar que estoy sufriendo significa que estoy intentando vivir por Dios. Así podemos pensar. Si uno no tiene sufrimiento, no es algo gozoso, sino es algo triste. Hay que preocuparse por mi vida de fe, hay que pensar. Por eso el sufrimiento es permitido a todos los que quieren vivir piadosamente ante Dios. Primero de Pedro 3, versículo 13. Versículo 13. 14. 13 y 14, leamos juntos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Uno padece por causa de la justicia, y al contrario, los que no viven para la justicia no les será dado sufrimiento, sino algo parecido, que es la disciplina. Por eso, ¿qué hay que escoger? Vivir para la justicia y recibir sufrimiento que es beneficioso para nosotros, o apartamos de la justicia y vivimos como uno quiere, por su voluntad, para sí mismo, y recibe disciplina ante Dios. Esto es según nuestra elección. Pero el que vive para la justicia seguramente le es dado sufrimiento. Y ese sufrimiento es dado por Dios. Por eso vivimos para la justicia, por eso sufrimos. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primero de Pedro 4, versículo 11. No es aquí. Primero de Pedro 2, versículo 20. Primero de Pedro 2, versículo 20, leamos juntos. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para conocer bien sobre el sufrimiento es bueno de leer primero de Pedro. Porque el libro de Pedro
habla mucho sobre el sufrimiento. Seguramente Pedro habría sufrido mucho como Jesús, por eso con el sufrimiento que él ha padecido ha explicado qué es el sufrimiento. Nos ha escrito con detalle aquí. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís, cuando hacemos el bien nos es dado sufrimiento. Por eso el sufrimiento es dado a cualquier hijo de Dios que obedece a Dios y que teme a Dios. Eso es sufrimiento. Y segundo, vamos a ver sobre los beneficios del sufrimiento. Pero ¿por qué Dios nos da sufrimiento? Dice que es para nuestro bien, pero ¿qué beneficios tenemos? Vamos a ver los Salmos 119, versículo 67, que hemos visto antes. Salmo 119, versículo 67. Versículo 71, perdón, 71. Os leo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado, y dice que a través de ser humillado, de ser sufrido, podemos aprender sus estatutos. Cuando nos es dado sufrimiento, podemos conocer más profundamente sobre la palabra de Dios. Según la profundidad del sufrimiento, vamos a poder aprender la palabra de Dios de forma diferente. Los que no han tenido sufrimiento no pueden aprender la palabra de Dios a lo profundo. Por eso, a través de ser padecido, podemos llegar a aprender de verdad la palabra de Dios. Vamos a poder aprender sus palabras. Los niños estudian en el colegio, estudian incluso pagando academia, ¿no? Incluso pagan dinero para aprender. Pues la palabra de Dios se aprende por medio de sufrimiento. Vamos a poder aprender más la palabra de Dios. Por eso, a la persona que ha sufrido más puede entender, puede aprender más profundamente la palabra de Dios. Por eso, cuando uno entienda la palabra de Dios a lo profundo, puede vivir conforme a su palabra. Por eso, cuanto más sufre, puede entender más la palabra de Dios y puede vivir con un aspecto más adecuado ante Dios. Es al contrario que el mundo, ¿no? Por eso Dios nos permite sufrimientos. Y luego, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La persona que sufre parece que puede tener más quejas, murmuraciones e ignora la palabra de Dios y no obedece, ¿no? Pero sin embargo, como antes he dicho, la persona que sufre puede entender más la palabra de Dios, puede aprender más profundamente su palabra. Por eso, antes de sufrir, antes de padecer, desconocía la palabra de Dios, no conocía el corazón de Dios, no podía entender profundamente la palabra de Dios. Por eso es más fácil de pecar. Sin embargo, al sufrir, al ser entrenado, puede detenerse ante el pecado. Puede temer el pecado. Y no descarría, sino que intentan vivir según la palabra de Dios. Por eso el sufrimiento hace detener nuestros pecados y nos hace vivir una vida más limpia, más santa ante Dios. Primero de Pedro 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 a 2. Leamos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Seguir a las concupiscencias de los hombres es pecado, ¿no? Antes de recibir la salvación, vivíamos siguiendo las concupiscencias de los hombres, siguiendo al pecado. Pero después de recibir la salvación, Dios nos ha dado sufrimiento en la carne para no seguir las concupiscencias de los hombres, sino vivir el resto de tiempo en la carne conforme a la voluntad de Dios. Por eso, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuanto más sufrimos, podemos alejar más del pecado. Podemos vivir una vida más limpia ante Dios, por eso Dios nos permite sufrimiento. Nos permite a menudo y a veces parece que nos da constantemente sufrimiento. Miren la vida de apóstol Pablo. Jesús, cuando estuvo en la tierra durante 3 años y medio, sufría constantemente, ¿no es así? El sufrimiento es dado para nuestro bien. Y el sufrimiento nos hace confiar en Dios, por eso nos da sufrimiento. Antes de tener sufrimiento no confiamos en Dios, pero sin embargo, por no confiar en Dios, Dios nos da sufrimiento. Y el que ha recibido el sufrimiento aprende en su cuerpo cómo puede vencer al sufrimiento. Sabe que no puede vencer con su fuerza, por eso confía en Dios con todo el corazón, ora a Dios. Por eso el sufrimiento, nosotros confiamos en Dios, confiamos en el mundo y también confiamos en muchas cosas, ¿no? En el dinero, pero Dios, para que nosotros solamente confiemos en Dios, nos da sufrimiento. Por eso las personas que han sufrido más, poco a poco tienden a confiar a Dios. Por eso los antepasados de la fe, si vemos que al final ellos solamente confiaban en Dios. En conclusión, Dios tiene esa voluntad con nosotros, para que todos nosotros confiemos solo en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Es como los hijos pequeños, que son pequeños todavía. ¿A quién van a confiar? ¿Al señor del vecino o a la señora del pueblo? Confían en los padres, que les ha dado la luz, que les ha criado. Les confía todo. Igualmente, para que nosotros confiemos todo en Dios, Dios nos permite sufrimiento adecuado. Profesores, pensemos, hacemos la vida de fe y hemos sufrido mucho durante la vida de fe, pero ¿cuánto confío en Dios antes y ahora? Seguramente ahora estoy confiando mucho más a Dios que antes. ¿Por qué? No por el paso del tiempo, sino con el paso del tiempo Dios nos ha dado sufrimiento adecuado. Por eso estamos así. Por eso los que han sufrido pueden confiar más en Dios. Tercero, ¿por qué Dios nos da sufrimiento? Para usarnos. El que no ha sufrido no puede ser usado por Dios, porque para ser utilizado por Dios no hay nada fácil. ¿No es así? A veces hay que entregar su vida por Dios. A veces hay que negar su esposa, sus hijos y todas las cosas que tiene. Por eso. Hay momentos que hay que dejar todo lo que está confiando. Por eso, con el sufrimiento, Dios nos entrena para usarnos. Si quieres tener el hierro más fuerte, hay que meter en el fuego y sacar, meter y sacar constantemente. Y hay que golpear mucho para que el hierro tenga más intensidad. Un cuchillo fuerte
puede ser usado en muchos ámbitos, en cualquier lugar, pero sin embargo un cuchillo débil no puede ser usado en lugar fuerte. Por eso Dios nos quiere utilizar preciosamente, por eso nos da sufrimiento. Buscamos Job capítulo 23. 23, versículo 10. Leamos juntos. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mas él conoce mi camino. El Señor conoce el camino donde debo andar. Por eso, en medio del camino, me quiere usar más preciosamente. Por eso me permite sufrimiento. Me probará y saldré como oro. Me probará. ¿Por qué? Para usarme como oro. ¿Cómo podemos obtener oro puro? El oro puro no se obtiene de la nada, sino el oro y la piedra están juntos, ¿no? Unidos. De esa piedra hay que sacar el oro puro. De la piedra hay que sacar oro. Para eso hay que quitar toda la impureza. Si no es así, no podemos usar el oro que hay dentro. Para quitar la impureza hay que meter al fuego. Para usarnos como oro puro, hay que meternos en el horno de fuego. Hay que ser entrenado. Hay que ser quitado todas las impurezas para que Dios pueda utilizarnos. Por eso nos da sufrimiento constantemente. ¿Por qué? Porque todavía no somos oro puro. Para que seamos mejores, Dios nos deja en el lugar del sufrimiento. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Veamos juntos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero. Para obtener oro es entrenado. Para quitar impureza, mete en el fuego para lograr el oro puro. Para los hombres el oro es precioso y para obtenerlo lo entrena de esta manera. Pero este oro es perecedero. Cuando el Señor venga, el oro, ¿para qué sirve? Aunque lo tengo muy precioso, pero algún momento ya no es mío. Para el oro, que hoy está y mañana puede que no esté, lo entrenamos para usarlo, pero nuestra fe no es algo perecedero. Es más preciosa que el oro. Es algo eterno. Y Dios no nos entrenará. Nuestra fe es perfecta, no es así. Por eso, como entrenar el oro, entrena nuestra fe. Nos entrena más que el oro. ¿Por qué? Porque nuestra fe es eterna. No es algo que hoy está y después ya no tenemos. No es una fe así. Por eso Dios nos permite sufrimiento para usarnos más preciosamente. Proverbios capítulo 25, versículo 4. Capítulo 25, versículo 4.
Leamos juntos. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Si el utensilio está sucio, no puede usarlo. Está sucio y no se quita fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarlo con fuerza, con estropajo de acero, para sacar la suciedad y que se convierte limpia y puede usarla. Nosotros todavía tenemos mucha impureza, ¿no? Todavía tenemos impurezas que no están quitadas de nosotros. Como Dios nos conoce bien, por eso a través del sufrimiento quita nuestra impureza para usarnos más preciosamente. Por eso si nos da sufrimiento, podemos pensar, Dios está intentando quitar la impureza que tengo en mí, por eso me permite este sufrimiento. Si puede pensar así, tiene un 10. Y el sufrimiento me da para usarme más preciosamente. Entonces, esto es todo. Yo para ser utilizado más preciosamente sufro tanto, no es así. Después del sufrimiento que hay, gloria. Lo que Dios me quiere dar realmente es la gloria. Por eso me da el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay que tener sufrimiento para poder tener gloria. En este mundo también. En medio del sufrimiento logra gloria. ¿Cuánto más en el mundo eterno? En la vida de fe, mucho más. Después del sufrimiento nos da gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hebreos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Versículo 9, leamos juntos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué Jesucristo ha gustado la muerte? ¿Termina con la muerte? No. Sino coronado de gloria y de honra a causa de padecimiento de la muerte. Fue coronado de gloria y de honra e hizo que todos arrodillase ante él. ¿Por qué? Porque él ha gustado la muerte, porque él ha padecido la muerte. Si no hubiera gustado la muerte, no habrá sido coronado de gloria ni de honra. En este mundo también. Los atletas, para ganar medallas, ellos entrenan años y años, delimitando de todo. Y se entrenan. Pero aún así, pueden que no llegan a ganar la medalla. Pero, sin embargo, igualmente, Dios nos da sufrimiento para darnos la gloria. Nos da sufrimiento para darnos la gloria. Él quiere darnos gloria. Pero para darnos la gloria hay que darnos sufrimiento para darnos gloria. Esta es la ley de Dios. Pero nosotros no queremos sufrimiento, solamente gloria, ¿no? Pero la ley de Dios es que hay que tener sufrimiento primero, después gloria. Por eso, para darnos gloria, nos da sufrimiento. San Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 26.
versículo 26, leamos juntos. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta palabra dijo Jesús en el camino a Emaús. Encontró con dos discípulos hablando con ellos y hablando sobre la muerte de Jesús, Jesús les dijo esta palabra. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas? Primero hay sufrimiento. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Después del sufrimiento, gloria. No primero gloria y sufrimiento, sino primero sufrimiento y después gloria. Si tengo mucho sufrimiento, ¿qué significa? Que tendré mucha gloria. Tengo gran sufrimiento significa que tengo gran gloria. Es proporcional. Por eso nosotros no hay que disgustar el sufrimiento y alejar del sufrimiento, sino uno voluntariamente hay que sufrir. ¿Por qué? Porque la gloria que recibiré después es incomparable. Si uno sufre poquito y luego tendrá grandes glorias, entonces habrá alguien que no querrá. Pero sin embargo, realmente es así. Yo, estando en esta tierra, el sufrimiento que recibo es lo mínimo. Pero sin embargo, cuando voy ante Dios, la gloria que recibiré es inefable de grande. Por eso Jesús también nos ha enseñado primero que después del sufrimiento hay gloria. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 17. Versículo 17. Versículo 17 a 18. Leamos juntos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para recibir gloria, somos herederos de Dios con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Para participar en la gloria con Cristo, como Cristo fue padecido primero, nosotros también hay que participar en su sufrimiento. Pero el problema está en que el sufrimiento que recibimos nosotros es muy pequeño, pero la gloria que recibiremos es muy grande. Uno compra un objeto de 100 euros y luego lo vende a 10.000, está teniendo gran ganancia, ¿no? El sufrimiento que recibimos es muy pequeño, pero la gloria que recibiremos es muy grande. Es muy beneficioso. Por eso nosotros tenemos que sufrir voluntariamente. Esto es el sufrimiento. Si hago esto voy a sufrir. Entonces hay que meter allí. ¿Por qué? Porque la gloria es mucho más grande. Uno mismo hay que recibir sufrimiento voluntariamente. Bueno me es haber sido humillado. Si es bueno, ¿lo dejará pasar? ¿Lo ignorarás? Solamente tiene que sufrir un momento el cuerpo. Pero lo dejará pasar, solamente tiene que sufrir un momento. Hay que meter allí. El sufrimiento es dado Dios para nosotros. El primero de Pedro 1, versículo 7, que antes hemos leído, os leo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alabanza, gloria y honra, todo lo bueno está, ¿no? Por eso, ¿el sufrimiento es bueno o es malo? Es muy bueno el sufrimiento. Si pensamos de forma diferente, se cambia nuestra fe. Hay que cambiar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Esto no estoy diciendo yo, sino que Dios está diciendo. Por eso Dios nos da sufrimiento.
es para darnos mayor gloria. Es una especial consideración de Dios. Y existe sufrimiento y disciplina, hay que saber diferenciar. Uno está recibiendo disciplina y piensa que está recibiendo sufrimiento, esto está mal. Si uno ha cometido error y está siendo disciplinado y piensa que está siguiendo la justicia de Dios y está sufriendo por Dios, entonces gran equivocación está teniendo. Vamos a buscar la Biblia. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 20, que antes hemos leído también. Capítulo 2, versículo 20. Hemos recitado año pasado ¿no? En el calendario. Vamos a leer juntos. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Uno recibe disciplina por pecar y malentiende que está recibiendo sufrimiento. Esto está equivocado. Uno hay que pensar, ¿por qué me es dado este sufrimiento? Si he recibido porque quiero vivir correctamente ante Dios, este es sufrimiento. Pero si he recibido porque he desobedecido a Dios, esto es disciplina. Por eso cuando surja algo, hay que pensar. Hay que pensar hacia atrás. ¿De dónde empezó esto? ¿Por desobediencia o porque quiero obedecer la palabra de Dios y quiero vivir correctamente y por eso estoy sufriendo? Hay que pensarlo bien. Por eso hay que saber distinguir bien qué es sufrimiento y qué es disciplina. A veces, entre hermanos y hermanas, esto es disciplina, claramente, pero piensa que es un sufrimiento y lo dice así. Es porque lo desconoce. Pero tampoco se puede decir, hermano, mira, hermana, eso es disciplina, no puedo decirlo, ¿no? Porque lo está pensando que es sufrimiento, sí o sí. Pero hay muchos casos así. Por eso nosotros cuando tenemos algún problema en familia, en el trabajo, entre personas o entre padres e hijos tenemos sufrimientos, ¿no? Pero hay que pensar de dónde ha nacido ese sufrimiento. Hay que pensarlo bien. Por eso el sufrimiento y disciplina son cosas que tenemos que saber distinguir. Y cuando nos es dado sufrimiento, si pensamos que es bueno, entonces podemos tener paciencia y aguantar, ¿no? Pero si piensa que es algo costoso, algo sufrido o es malo para mí, entonces uno no puede soportar, sino empieza a mover su fe. Pero si uno piensa que esto es bueno para mí, lo puede soportar con paciencia. Porque el sufrimiento acompaña con paciencia. No solamente acompaña con gloria, sino cuando nos es dado sufrimiento hay que tener paciencia. Pero si murmuras y quejas y no puedes tener paciencia, esto es como no aprobarse al examen. Aunque tengas murmuraciones y quejas, pero que hay que conocer rápido que me he dado este sufrimiento para que yo pueda vivir correctamente ante Dios. Este sufrimiento es bueno para mí. Hay que pensarlo así y tener paciencia y esperar. ¿Hasta cuándo? Hay que esperar hasta que termine el sufrimiento. Pero que Dios nunca nos da sufrimiento muy largo porque no tenemos una fe tan grande. Por eso, si esperamos, tenemos paciencia, entonces vamos a tener bendición. Santiago, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10 y 11. Leamos juntos.
Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, a través de su sufrimiento y paciencia, pudo ser reconocido totalmente diferente ante Dios. Dios es muy misericordioso y compasivo. Si no hubiera tenido sufrimiento, no hubiera conocido a Dios de esta manera. Cuando le sobrevino sufrimiento a Job, Job tuvo paciencia. Toma como ejemplo de la paciencia de Job. Hay que tener paciencia. El Señor le dio a Job, que era paciente, le dio doble. Pero sobre todo, a través del sufrimiento, Job pudo conocer mucho más a Dios. Esto no podemos comprar con dinero. Pero sin embargo, Dios, no solamente a Job, sino a través del sufrimiento, enseñó a Job sobre sí mismo, mucho más. Nosotros deseamos mucho más en eso, ¿no? Aprendemos de Dios, pero por experiencia queremos aprender, conocerle más. Entonces será mayor gozo para nosotros. Vamos a sentir más a Dios por sufrimiento. Cuando recibimos la salvación estamos muy gozosos, pero en la vida cristiana, cuando conocemos más de Dios, nos nace más gracia, ¿no? Igualmente, el Señor en nuestra vida de fe nos da sufrimiento apropiado y a través del sufrimiento nos enseña más de Dios. Por eso el sufrimiento es gozoso. Y también otra cosa, cuando nos es dado sufrimiento, ese momento Dios nos deja. No, Dios está con nosotros. Cuando nos da sufrimiento, ¿cómo podemos vencer? Si no hay la voz de Dios, no hay ayuda de Dios, no podemos vencer el sufrimiento. Somos muy débiles. Dios nos da sufrimiento y está con nosotros. Y nos da la palabra, nos consuela, nos ayuda. Y Dios nos ayuda para poder vencer, para poder lograr victoria. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 10. El 1 de Corintios, capítulo 10, perdón. 1 de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13. Leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios nos da sufrimiento como una prueba de fe. Por eso nos entrena más. Por eso el sufrimiento que nos da no es algo que no podamos soportar, sino nos da sufrimiento que podamos soportar. Solamente nos permite sufrimiento que podamos soportar. Y también nos da la salida juntamente. Dios nos está viendo. No solamente nos da el sufrimiento, sino Él nos ve cómo enfrentamos el sufrimiento, cómo consideramos y cómo lo sentimos de difícil frente al sufrimiento. Y también nos da la salida juntamente. Dios es un Dios muy bueno. Génesis capítulo 35.
capítulo 35, versículo 3. Leamos juntos. Y levantémonos y subamos a Pedir, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Para Jacob también hubo un momento difícil. Jacob sufría continuamente, padecía constantemente, pero en la vida de Jacob vemos que seguía continuamente sufrimiento en su vida. Después de arrebatar la bendición de Dios, le fue dado sufrimiento continuamente. Quitó bendición de Esaú y después tuvo que ir a un país lejano, a Harán. Más de 800 kilómetros. Al camino de montaña difícil, pero tenía que ir allí. Y después, cuando tuvo que estar ante Esaú, qué sufrido estaría su corazón. Este Jacob, ¿cómo pudo vivir una vida tan dura y sufrir tanto? Cuando Jacob estaba sufrido, estaba agotado, le apareció Dios en Pedir. Yo estoy contigo, te ayudaré, te guardaré. Hasta que cumplas mi voluntad, yo estaré contigo siempre. Ha oído la voz de Dios. Por eso Jacob pudo superar todo. Cuando estamos en sufrimiento, Dios con esta palabra nos hace oír su voz. Cuando tenemos sufrimiento, anhelamos más, buscamos más la palabra de Dios. Y en ese momento Dios nos da su palabra. A través de seminarios bíblicos, a través de las palabras de domingo, de miércoles, a través de la palabra en comunión, nos consuela, nos anima y nos enseña que Él está con nosotros en medio de sufrimiento. Y por eso podemos superar el sufrimiento. Y después de superar, nos viene otro sufrimiento más. De esta manera, poco a poco, podemos ser puros ante Dios, podemos ser distinguidos santamente ante Dios. Y de esta manera somos cada vez más limpios ante Él. Por eso Dios me da el sufrimiento para mi bien, para mi gloria. Pensando en esto, si consideramos que esto es un sufrimiento, tenemos que recibirlo voluntariamente, tenemos que meter voluntariamente en ese lugar y no evitarlo. ¿Por qué? Porque si evitamos, esto es como apartarnos la gloria que me dará. Cuando enseñamos a los alumnos, cuando hacemos la vida de fe o haciendo el trabajo de Dios, nos sobrevienen grandes y pequeños sufrimientos. ¿Por qué me da este sufrimiento? ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué no se prosperan las cosas? Pero eso es bueno. Por eso, cuando nos pasa cosas así, confiemos más en el Señor, agarremos más la palabra y superemos el sufrimiento, entonces Dios nos dará cosas mayores después. Vamos a orar juntos. Dios Padre, gracias. Tú nos das grandes y pequeños sufrimientos apropiados en cada momento para entrenarnos y para usarnos más preciosamente, para que después pueda darnos mayor gloria. Señor, si tenemos sufrimiento que nos sobreviene, ayúdanos a no evitarlo, sino recibirlo y pensar en el significado del sufrimiento y confiar más en el Señor. Nuestros profesores, en la hora de enseñar a los alumnos, tienen sufrimientos injustos haciendo la vida cristiana. Hasta ahora, Señor, han tenido paciencia y han esperado en ti. Te damos gracias por ayudarlos. Y más adelante en la vida de los profesores, cuando les sobreviene sufrimiento, Señor, esté junto con ellos en el sufrimiento y también darles la salida en medio del sufrimiento para que puedan agradecer en la vida cristiana ante Dios. Oramos en el nombre de Jesús, que siempre nos ama. Amén.